«Señor», dijo Sarasat dirigiéndose al sultán, «bajo el reinado del califa Harún al-Rashid, vivía en Bagdad un faquín que, a pesar de su profesión baja y dura, era hombre animoso y de buen humor. Una mañana en que se encontraba en una plaza, como de costumbre, con un gran cesto al lado, esperando que alguien tuviera necesidad de sus servicios, una joven dama de hermoso cuerpo, cubierta con un velo de seda mosulí, se le acercó y le dijo en tono agradable: «Faquín, toma tu cesto y sígueme». Encantado con estas pocas palabras pronunciadas con tanto gracejo, el faquín tomó el cesto, se lo puso sobre la cabeza y siguió a la dama, diciendo: «¡Oh, por fin un día feliz! Un día de buen encuentro». Primero, la señora se detuvo ante una puerta cerrada y llamó. Un cristiano venerable de larga y blanca barba abrió y ella puso su dinero en su mano, sin decir una palabra. Pero el cristiano, que sabía lo que quería, entró en el interior y poco después reapareció con un cántaro de vino excelente. La dama dijo al faquín: «Toma este cántaro, buen hombre, y mételo en tu cesto». Luego le dijo que la siguiera. Reanudaron la marcha y el faquín se repitió: «Oh, un día de felicidad. Hoy es un día de agradable sorpresa y alegría». La señora se paró en la tienda de un vendedor de frutas y flores, donde escogió la mejor clase de manzanas, albaricoques, melocotones, membrillos, limones y naranjas, mirto, lirios, jazmín y otras clases de flores y plantas olorosas. Dijo al faquín que lo metiera todo en el cesto y que la siguiera. Cuando llegaron a la tienda del carnicero, se hizo pesar 25 libras de la mejor carne que había. En otra tienda compró alcaparras, estragón, pepinillos y otras plantas empapadas de vinagre. En otra, pistachos, nueces, avellanas, piñones, almendras y otros frutos secos. Y en otra aún compró toda clase de pastas. El faquín, al ver que el cesto se iba llenando mientras metía tantas cosas, dijo a la dama: «Mi buena señora, convenía decirme que ibais a aprovisionaros así, porque yo habría tomado un caballo, o mejor un camello, para transportarlo todo. Así, pronto tendré más de lo que puedo llevar, aunque sean pocas las cosas que compréis ya». Entonces la dama rió con esta broma y ordenó de nuevo al faquín que la siguiera. Entró en una droguería donde adquirió toda clase de colonias, clavo, nuez moscada, jengibre, un buen trozo de ámbar gris y muchas otras especias de las Indias, todo lo cual acabó de llenar el cesto del faquín, a quien dijo la dama otra vez que la siguiera. Entonces marcharon los dos hasta llegar a una magnífica mansión, cuya fachada estaba adornada de bellas columnas y la puerta era de marfil. Se pararon y la señora llamó, dando un golpecito. Mientras estaban esperando que les abrieran, el faquín se hacía 1000 reflexiones. Le parecía imposible que una mujer tan bien parecida como la que estaba viendo tuviera el oficio de hacer los encargos, pues no se equivocaba al pensar que no era una esclava. Su porte era demasiado noble para ser una persona sin libertad, y todo su aspecto era muy distinguido. Le habría hecho unas cuantas preguntas para salir de dudas sobre su condición, pero mientras se disponía a hablarle, otra dama abrió la puerta y le pareció tan hermosa que se quedó admirado. Mejor dicho, se quedó tan vivamente impresionado de sus encantos que le pareció que el cesto se le iba a caer de la cabeza, de tanto como la mujer lo trastornó. Nunca había visto tanta belleza como la que tenía ante sus ojos. La que lo había contratado se dio cuenta de lo que pasaba en su espíritu y de cuál era el motivo. Y esto la divirtió. Estaba tan complacida viendo el semblante del faquín que ni siquiera advirtió que la puerta ya estaba abierta. La bella portera le dijo: «Entra, hermana. ¿Qué esperas? ¿No ves que este pobre hombre está tan cargado que ya no puede más?». Y luego de entrar, la señora que había abierto la puerta cerró, y los tres, luego de atravesar un bello vestíbulo, llegaron a un espacioso patio rodeado de columnas, el cual comunicaba con diversos apartamentos en el mismo piso. Era de la magnificencia más moderna. Había al fondo del patio un estrado ricamente guarnecido, con un trono de ámbar sostenido por 4 columnas de ébano con diamantes y perlas de gran tamaño, revestidas de satén rojo con bordados repujados en oro de las Indias, un trabajo admirable. En el centro del patio había un estanque rodeado de mármol blanco, lleno de agua clarísima que caía abundante del hocico de un león de bronce dorado.
El faquín, a pesar de ir tan cargado, no dejó de admirar la magnificencia de la mansión y la limpieza que reinaba por todas partes. Pero lo que más atrajo su atención fue la presencia de una tercera dama, que le pareció aún más bella que la segunda y que estaba sentada en el trono. Cuando se dio cuenta de las otras dos, bajó y se acercó a ellas. Pensó por la mirada que las dos primeras le dirigían que esta era la más importante, en lo cual no se equivocaba. Esta dama se llamaba Zobeida. La que había abierto la puerta era Safia, y Amina era la que había ido por las provisiones. Zobeida dijo a las otras dos: «Hermanas, ¿no veis que este buen hombre se cae bajo el peso que lleva? ¿Qué esperáis para descargarlo?». Entonces Amina y Safia cogieron el cesto, una por delante y la otra por detrás. Zobeida también ayudó, y entre las tres lo pusieron en el suelo y comenzaron a vaciarlo. Cuando terminaron, la amable Amina sacó dinero y pagó generosamente al faquín, quien, muy satisfecho, iba a coger su cesto para irse, pero no pudo hacerlo. Se sentía, a pesar suyo, retenido por el placer de contemplar tres bellezas tan extraordinarias y que se le antojaban encantadoras por igual, porque Amina también se había quitado el velo y él la encontraba tan hermosa como las otras dos. Lo que no llegaba a comprender era que no se viera ningún hombre en la casa, cuando precisamente la mayor parte de las provisiones que había traído, como los frutos secos y las diferentes clases de pasteles y confituras, no convenían más que a gentes que quisieran beber y divertirse. Zobeida creyó al principio que el faquín se detenía para tomar aliento, pero viendo que se quedaba demasiado tiempo, le dijo: «¿Qué esperas, buen hombre? ¿No te hemos pagado bastante?». «Hermana», añadió dirigiéndose a Amina, «dale algo más y que se vaya contento». «Pero señora», dijo el faquín. «No es esto lo que me retiene», dijo. «Mi trabajo ha sido sobradamente recompensado. Me doy cuenta de que he sido un mal educado quedándome aquí más de lo necesario, pero tengo la esperanza de que serás buena y perdonarás esta falta causada por mi extrañeza al no ver ningún hombre al lado de tres damas de una belleza tan extraordinaria. Una reunión de mujeres sin hombres es una cosa tan triste como una reunión de hombres sin mujeres», dijo. Añadió a estas explicaciones muchas otras cosas divertidas para demostrar que estaba en lo cierto. Contó, por ejemplo, lo que se decía en Bagdad, que en la mesa no se está bien si no son 4, y concluyó que como ellas eran 3, tenían necesidad de ser 4. Las mujeres entonces se tomaron a risa los razonamientos del faquín. Después, Zobeida le dijo con tono serio: «Amigo, creo que empiezas a exagerar tu indiscreción, ¿sabes? Pero aunque no mereces que te explique las cosas con detalle, quiero que sepas que nosotras somos 3 hermanas, que hacemos nuestras cosas tan en secreto que nadie sabe nada de ellas. Tenemos motivos muy serios para temer la intervención de los indiscretos. Por otra parte, un buen autor que hemos leído dice: guarda tu secreto y no lo reveles a nadie. Quien lo revela no es su dueño. Si tu pecho no puede mantener un secreto, ¿cómo podrá mantenerlo el pecho de aquel a quien se lo habrás revelado?», le dijo. «Señoras mías», dijo el faquín, «con solo veros yo he pensado enseguida que erais personas de un mérito excepcional, y ahora compruebo que no me he equivocado. Aunque la fortuna no ha sido pródiga conmigo, dándome bienes para poder elevarme a una profesión superior a la mía, yo no he dejado de cultivar mi espíritu cuando me ha sido posible con la lectura de libros de ciencia e historia. Y me vais a permitir, por favor, deciros que yo también he leído en otro autor una máxima que siempre he practicado, que dice así: guardemos nuestro secreto, a gentes reconocidas por todo el mundo como indiscretas, pero no tengamos reparo alguno en comunicarlo a los juiciosos, pues estamos persuadidos de que lo sabrán guardar. Un secreto lo guardo siempre en mi interior con una seguridad semejante al de un aposento con la puerta bien sellada y cuya llave se ha perdido», dijo. Zobeida vio con ello que el faquín era un hombre ingenioso, pero pensando que quería aprovecharse de las delicias con que iban ellas a regalarse, le dijo sonriendo: «Tú sabes que nos hemos preparado para disfrutar, pero también sabes que hemos hecho un gasto considerable, y no sería justo que participaras sin contribuir». Entonces la bella Safia apoyó a su hermana con estas palabras: «Amigo mío, ¿no has oído decir alguna vez lo que se dice comúnmente? Si traes algo, serás alguna cosa con nosotros. Si no traes nada, retírate sin nada». El faquín
A pesar de su retórica, seguramente se habría visto obligado a irse compungido si Amina, que se puso de su parte, no hubiera dicho a Zobeida y a Safia lo siguiente: «Queridas hermanas, os suplico por Dios que le permitáis quedarse con nosotras. No hace falta deciros que va a divertirnos, pues ya veis que es muy capaz de hacerlo. Os aseguro que sin su buena voluntad, su agilidad y su decisión, yo no habría podido hacer todos los encargos en tan poco tiempo. Además, si os repitiera todas las cosas agradables que me ha dicho durante el camino, no os extrañaríais de que lo proteja». Al oír las palabras de Amina, el faquín, impulsado por su gratitud, se arrodilló ante la deliciosa joven y al levantarse le dijo: «Mi amable señora, tú has inaugurado hoy mi felicidad. Tú la colmas ahora con un gesto tan generoso y no sé cómo agradecértelo. Por lo demás, señoras», añadió, dirigiéndose a las 3 hermanas, «ya que me hacéis tan gran honor, no vayáis a creer que yo abuse de él, ni que me considere un hombre que se lo ha merecido. Ante vosotras me consideraré siempre el más humilde de vuestros esclavos», dijo. Hizo ademán de devolver el dinero que le habían entregado, mas la grave Zobeida le ordenó que lo guardara, diciendo: «Lo que una vez ha salido de nuestras manos para recompensar a los que nos han prestado algún servicio, no vuelve a nosotras. Consentimos que te quedes, pero a condición de que guardes el secreto que te hemos confiado. También queremos que observes minuciosamente las reglas de la decencia y la honestidad». Mientras ella hablaba, la encantadora Amina se quitó el vestido de ciudad, ató su ropa a la cintura para actuar con más libertad y preparó la mesa. Sirvió toda clase de manjares y puso sobre un mueble supletorio unas botellas de vino y copas de oro. Después, ellas se sentaron e hicieron acomodarse al faquín a su lado, el cual estaba más satisfecho de lo que puede decirse, viéndose en la mesa al lado de 3 damas tan maravillosamente hermosas. Comidas las primeras porciones, Amina, que se había colocado cerca del aparador, tomó una botella y una copa, se escanció y bebió la primera según la costumbre árabe. Luego sirvió a sus hermanas, que bebieron una tras otra. Después, llenando la misma copa por 4ª vez, la presentó al faquín, quien cantó antes de beber una canción cuyo sentido era el siguiente: «Como el viento se lleva consigo el perfume de los lugares olorosos por donde pasa, así el vino que iba a beber, viniendo de su mano, tenía un gusto más exquisito del que ya tiene naturalmente». Este cantar alegró mucho a las mujeres, que entonaron otra canción. Total, que hubo muy buen humor durante la comida, que se prolongó muchísimo y fue acompañada de cuanto podía hacerla agradable. Ya el día estaba a punto de terminar cuando Safia, haciendo uso de la palabra en nombre de las 3 hermanas, dijo al faquín: «Levántate y vete, pues ya es hora de que te retires». El faquín, no pudiendo decidirse a dejarlas, respondió: «Señoras, ¿a dónde me mandáis ir en este estado? Estoy fuera de mí a fuerza de contemplaros y beber. No podré encontrar el camino de mi casa. Concededme la noche para rehacerme. La pasaré donde os parezca bien. Creo que para reponerme del todo y recuperar el estado en que me hallaba cuando entré aquí, necesito el mismo tiempo que he pasado con vosotras, y aún así temo que dejaré aquí lo mejor de mí mismo». Amina se puso de su parte por 2ª vez, diciendo: «Hermanas mías, creo que este hombre tiene razón. Yo le estoy agradecida por la petición que nos hace. Con él hemos pasado un rato muy divertido. Si me queréis creer, o si me amáis tanto como creo, lo retendremos para que pase la velada con nosotras». «Hermana», repuso Zobeida, «no podemos rehusar nada de lo que nos pides». «Faquín», añadió, dirigiéndose a este, «queremos concederte también este favor, pero con una nueva condición. Hagamos lo que hagamos en tu presencia, relacionado con nosotras mismas o con otra cosa cualquiera, guárdate bien de abrir la boca para preguntarnos la razón, ya que haciéndonos preguntas sobre cosas que no te importan, podrías oír lo que no te gustaría. Cuidado, pues, y no seas demasiado curioso indagando los motivos de nuestras acciones», le dijo. «Señora», contestó el faquín, «te prometo que cumpliré esta condición tan escrupulosamente que no daré motivos para reprocharme nada, ni menos para castigarme por indiscreto. Ahora mi lengua estará inmóvil, y mis ojos serán como un espejo que no guarda nada de los objetos que ha visto. Para que veas», dijo Zobeida seriamente, «que lo que te pedimos no es una norma reciente establecida entre nosotras. Levántate y vete a leer lo que hay escrito en la puerta por la parte de dentro». El faquín se acercó a la puerta y leyó escrito en caracteres de oro: «Quien habla de cosas que no le importan
oye lo que no le gusta. Enseguida volvió al lado de las 3 hermanas y les dijo: Señoras, os juro que no me oiréis hablar de cosas que no me incumben, si en ellas está vuestro interés. Hecho este convenio, Amina trajo la cena, y después de iluminar la sala con gran cantidad de lámparas preparadas con aloe y ámbar, que esparcían un agradable olor al mismo tiempo que proporcionaban buena luz, se sentó a la mesa con sus hermanas y el faquín. Volvieron a comer, beber, cantar y recitar versos. Las mujeres se complacían en emborrachar al faquín con el pretexto de hacerle beber a su salud. Las narraciones ingeniosas abundaban. Estaban todos del mejor humor cuando oyeron que llamaban a la puerta. Las 3 señoras se levantaron a un tiempo para ir a abrir, pero Safia, a quien pertenecía esta función de manera especial, fue la más diligente. Las otras 2, al quedar rezagadas, se detuvieron y esperaron que volviera Safia para decirles quién podía haber llamado para molestarlas a esa hora tan tarde. Safia volvió y dijo: Hermanas mías, se presenta una buena ocasión de pasar parte de la noche muy agradablemente, y si estáis de acuerdo conmigo, no perderemos esta oportunidad. Hay en la puerta 3 monjes, al menos aparentan serlo por el vestido, pero lo que sin duda os llamará la atención es que los 3 son tuertos del ojo derecho, y tienen la cabeza, la barba y las cejas rapadas. Dicen que acaban de llegar a Bagdad, donde nunca habían estado, pero como es de noche y no saben dónde alojarse, han llamado por casualidad a nuestra puerta. Dicen que no les importa el lugar que podamos ofrecerles, con tal de que sea cubierto. Se conformarán con una cuadra. Además, son jóvenes y apuestos. Incluso parecen tener buen ánimo, ¿saben? Pero no puedo pensar sin reírme en sus rostros grotescos e iguales. Al llegar a este punto, Safia se interrumpió y se puso a reír de tal suerte que las otras 2 mujeres y el faquín tuvieron que reír también. Hermanas, siguió, ¿no queréis que los hagamos pasar? Es imposible que con gentes como las que acabo de describir no terminemos el día mejor aún de lo que hemos comenzado. Nos van a divertir muchísimo y no nos resultarán una carga, puesto que nos han pedido albergue solo para esta noche y su intención es dejarnos cuando sea de día. Zobeida y Amina opusieron cierta resistencia a conceder lo que Safia les pedía, y ella misma conocía muy bien el motivo, pero manifestó tan vivos deseos de obtener este favor que no pudieron negárselo. Zobeida le dijo: Bueno, está bien, hazles pasar, pero no te olvides de decirles que no deben hablar de lo que no les importa y de hacerles leer la inscripción que se encuentra en la puerta. Safia fue corriendo y con gozo a abrir la puerta, y poco después regresó acompañada de los 3 monjes, quienes al entrar hicieron una gran reverencia a las 3 mujeres, que se habían levantado para darles la bienvenida con elegancia. Les dijeron que estaban muy complacidas, pudiendo ayudarles a reponerse de las fatigas del viaje. Después, les invitaron a sentarse cerca de ellas. La magnificencia del lugar y los buenos modales de las 3 mujeres hicieron concebir a los monjes una idea elevada de su hospitalidad. Pero antes de sentarse, viendo al faquín vestido más o menos como otros monjes con los que estaban en desacuerdo sobre algunos puntos de la disciplina y que no se afeitaban la barba ni las cejas, dijo uno de ellos: He aquí, por lo visto, uno de nuestros hermanos árabes, los descontentos. El faquín, medio dormido y muy mareado por el vino que había tomado, se contrarió al oír estas palabras y, sin levantarse de su sitio, respondió a los monjes mientras les dirigía una altiva mirada: Sentaos y no os metáis en lo que no os importa. ¿No habéis leído la inscripción que hay en la puerta? No pretendáis obligar a la gente a vivir a vuestra manera, vivid a la nuestra. Buen hombre, repuso el monje que había hablado, no te enfades. Estaríamos bien tristes si nosotros te hubiéramos dado el menor motivo para ello. Por el contrario, estamos dispuestos a acatar tus órdenes. La discusión podría haberse complicado, pero las mujeres se mezclaron y los calmaron a todos. Cuando los monjes estuvieron sentados a la mesa, las damas les sirvieron los manjares y la jovial Safia, en particular, cuidó de que no les faltara bebida. Después de que los monjes hubieron comido y bebido a discreción, manifestaron a las señoras que tendrían un gran placer en ofrecerles un concierto, si tenían instrumentos y les agradaba la idea. Ellas aceptaron el ofrecimiento con alegría. La bella Safia se levantó para ir a buscarlos. Regresó poco después y les ofreció una flauta del país, otra persa y un tambor.
Cada monje recibió de su mano el instrumento que quiso escoger y entonaron un aire los tres a la vez. Las damas, que sabían algunas palabras de la canción, una de las más alegres, les acompañaron con sus voces, pero de vez en cuando se interrumpían con grandes carcajadas debido a ciertas palabras de la canción. En el momento más vivo de la diversión y cuando todos se sentían maravillosamente bien, llamaron a la puerta. Safia paró de cantar y fue a ver quién era. «Pero señor», dijo Sarazad al sultán al llegar a este punto de la narración, «es bueno que sepas por qué llamaron tan tarde a la puerta de las tres señoras, y he aquí la razón. El califa Harún al-Rashid tenía la costumbre de circular de incógnito durante la noche para saber por sí mismo si todo estaba en calma y tranquilo en la ciudad y si no tenía lugar algún desorden. Aquella noche, el califa había salido temprano acompañado de Jafar, su gran visir, y de Masrur, jefe de los eunucos de palacio, los tres disfrazados de mercaderes. Al pasar por la calle de las tres damas, este príncipe, al oír los instrumentos, las voces y las carcajadas, dijo al visir: «Ve, llama a la puerta de esta casa donde hacen tanto ruido. Quiero entrar y conocer el motivo de tanta algazara». Y aunque el visir le dijo que eran unas mujeres que celebraban una fiesta aquel día, que al parecer el vino les había alegrado el corazón y que no debía exponerse a recibir algún insulto de ellas, que todavía era una hora razonable y que no convenía interrumpir su diversión, el califa insistió: «No importa, llama, es una orden». Era pues el gran visir Jafar quien había llamado a la puerta de las damas por orden del califa, que quería pasar desapercibido. Safia abrió. Y el visir, advirtiendo a la luz del candil que ella llevaba que se trataba de una mujer de gran belleza, hizo a la perfección su papel. Le hizo una profunda reverencia y le dijo con acento respetuoso: «Señora, somos tres mercaderes de Mosul, que hemos llegado hace 10 días con ricas mercancías que tenemos almacenadas en un khan donde estamos alojados». Quiero contarles que khan es un edificio donde se reciben a los mercaderes que son forasteros. Hoy hemos estado en casa de un mercader de esta ciudad que nos había invitado. Nos ha obsequiado con una refacción y como el vino nos ha puesto de buen humor, mandó llamar a un grupo de bailarinas. Ya era de noche cuando tocaban instrumentos y las bailarinas danzaban y todos lo pasábamos muy bien, pero ha pasado la patrulla nocturna y ha dado orden de abrir. Algunos de los que estaban allí han sido arrestados y menos mal que nosotros nos hemos escapado por encima de la muralla. Pero, añadió el visir, como somos forasteros y estamos un poco bebidos, tenemos miedo de encontrar otra patrulla o la misma antes de llegar a nuestro khan, que queda bastante apartado. Aparte de que si llegásemos sería inútil, pues la puerta ya debe estar cerrada y no abrirán hasta mañana por la mañana, llegue quien llegue. Por esto, mi bella señora, como al pasar hemos oído instrumentos y voces, hemos pensado que aún no os habríais acostado y nos hemos tomado la libertad de llamar para pediros cobijo hasta mañana. Si os parece que somos dignos de participar en vuestra fiesta, procuraremos contribuir en lo posible para reparar la interrupción que os hemos causado. Y si no es posible, permitid que pasemos la noche bajo cubierto en vuestro vestíbulo». Durante este discurso de Jafar, la bella Safia tuvo tiempo de examinar al visir y a las otras dos personas que dijo que eran mercaderes como él. Les dijo que ella no era el ama y que si querían esperar un poco, volvería enseguida a darles una respuesta. Safia fue a contárselo a sus hermanas, que dudaron algún tiempo qué decisión debían tomar. Pero como eran de natural bondadoso y ya habían concedido la misma gracia a los tres monjes, resolvieron dejarlos entrar. El califa, su gran visir y el jefe de sus eunucos, introducidos por la hermosa Safia, saludaron a las damas y a los monjes con mucha cortesía. Ellos los recibieron de la misma manera, creyéndoles mercaderes, y Zobeida les dijo en un tono grave y serio, muy natural en ella: «Sed bienvenidos, pero ante todo os hemos de pedir un gran favor si no os parece mal». Sí, por supuesto, señora. ¿Cuál es el gran favor?», así preguntó el visir. «¿Se puede negar a damas tan bellas?», dijo. «Que no tengáis más que ojos y no habléis», repuso Zobeida. «Que no nos hagáis preguntas sobre lo que veáis para conocer sus motivos, y que no habléis de lo que no os importe, pues podríais oír lo que no os sería agradable», dijo. «Obedecida serás, señora», así respondió el visir. «No somos censores ni curiosos indiscretos. Bastante tenemos con ocuparnos de nuestros asuntos para no mezclarlos en los que no nos incumben».
Y tras estas palabras se sentó todo el mundo, se inició la conversación y se bebió de nuevo a la salud de los recién llegados. Mientras el visir Jafar conversaba con las damas, el califa no cesaba de admirar su extraordinaria belleza, su gracia, su ingenio y su ánimo. Por otro lado, lo más extraordinario le parecían los monjes, tuertos los tres del ojo derecho. Con gusto habría preguntado por esta singularidad, pero la condición que se les acababa de imponer le impedía hablar. Además, viendo la riqueza de los muebles, su perfecta distribución y la limpieza de la casa, creía que allí había arte de encantamiento. La conversación recayó sobre las diversiones y las diferentes maneras de disfrutar. Los monjes se levantaron y danzaron a su estilo un baile que aumentó la buena opinión que las mujeres se habían formado de ellos y atrajo también el aprecio del califa y de su compañía. Cuando los tres monjes terminaron su danza, Zobeida se levantó y cogiendo a Amina de la mano le dijo: «Levántate, hermana. Estos amigos no encontrarán mal que obremos con libertad y su presencia no será obstáculo para que hagamos lo que tenemos costumbre de hacer». Amina, que sabía lo que su hermana quería decir, se levantó, retiró los platos, la mesa, las botellas, las copas y los instrumentos que los monjes habían tocado. Tampoco Safia se entretuvo, barrió la sala, lo puso en orden todo, avivó las lámparas, cambiando el aloe y el ámbar. Luego suplicó a los tres monjes que se sentaran a un lado en un sofá y al califa y los suyos al otro lado. En cuanto al faquín, le dijo: «Levántate y disponte a echarnos una mano. Un hombre como tú, que ya es casi de la casa, no debe estar inactivo». El faquín, que ya había dormido un poco a causa de la borrachera, se levantó enseguida, se ató la orla del vestido a la cintura y preguntó: «¿De qué se trata?». «Así va bien», respondió Safia. «Espera que te digan alguna cosa. No estarás mucho rato con los brazos cruzados». Poco después apareció Amina con una silla lujosa que colocó en medio de la sala. Después se fue a la puerta de su aposento y abriéndola indicó al faquín con un ademán que se acercase. «Ven y ayúdame», le dijo. Él obedeció, y habiendo entrado los dos, salió un momento después, seguido de dos perras negras, cada una de las cuales tenía un collar atado a una cadena que sostenía el faquín, y que daban la impresión de haber sido maltratadas a latigazos. Sin soltarlas, se acercó al centro de la sala. Entonces, Zobeida, que había tomado asiento entre los monjes y el califa, se levantó y fue con gravedad hasta el lugar donde se encontraba el faquín. Una vez allí, dijo exhalando un gran suspiro: «Cumplamos con nuestra obligación». Entonces se arremangó hasta el codo y después de coger el látigo que Safia le presentó, dijo: «Faquín, devuelve una de estas dos perras a mi hermana Amina y acércate a mí con la otra». El faquín cumplió lo que se le ordenaba, y cuando estuvo cerca de Zobeida, la perra que él tenía empezó a gemir y se volvió hacia Zobeida, levantando la cabeza de manera suplicante. Pero ésta, sin hacer caso de la triste actitud de la perra, que inspiraba compasión, ni de sus ladridos, que se oían en toda la casa, la flageló hasta perder el aliento. Agotadas sus fuerzas para azotar más, tiró el látigo al suelo. Después, cogiendo la cadena de la mano del faquín, levantó a la perra por las patas de delante y mirándose mutuamente con aire triste y emocionado, lloraron las dos. Finalmente, Zobeida se sacó el pañuelo y enjugó las lágrimas de la perra, la besó y entregándosela de nuevo al faquín, le dijo: «Llévala donde estaba y tráeme la otra». El faquín devolvió la perra azotada al aposento y al regresar tomó la otra de las manos de Amina y fue a presentársela a Zobeida, que estaba esperando. «Aguántala como la otra», le dijo. Entonces cogió el látigo y la maltrató como a la primera. Después lloraron juntas, enjugó sus lágrimas, la besó y la devolvió al faquín, a quien la simpática Amina ahorró la pena de llevarla al aposento, pues se encargó ella misma de hacerlo. Los tres monjes y el califa con su compañía quedaron extraordinariamente sorprendidos con esta ejecución. No llegaban a entender por qué Zobeida, después de azotar con tanta fuerza a las dos perras, animales inmundos, según la región musulmana, lloraba con ellas, les secaba las lágrimas y las besaba. Murmuraban para sí:
Sobre todo el califa, más impaciente que los demás, deseaba conocer el motivo de una acción que parecía tan extraña, y no paraba de hacer signos al visir para que se informara, pero éste volvía la cabeza hacia el otro lado, hasta que, acosado por signos tantas veces reiterados, no tuvo más remedio que responder con otros signos que no era tiempo de satisfacer su curiosidad. Zobeida se quedó unos instantes en el mismo sitio, en medio de la sala, como para rehacerse de la fatiga producida por el azotamiento de las dos perras. La bella Safia le dijo: «Hermana mía, vuelve por favor a tu sitio, para que yo cumpla con mi deber». «Sí», respondió Zobeida, y diciendo esto, fue a sentarse en el sofá, quedando a su derecha el califa, Jafar y Masrur, y a su izquierda los 3 monjes con el faquín. Cuando Zobeida se hubo instalado en su lugar, todos guardaron silencio un rato. Por fin Safia, que se había sentado en el trono del centro de la sala, dijo a su hermana Amina: «Hermana querida, levántate, te conjuro por Dios, y tú sabes lo que quiero decir». Entonces Amina se levantó y fue a otro aposento distinto del de las perras y volvió trayendo un estuche adornado de satén amarillo, sobrepujado con bordados en oro y seda verde. Se acercó a Safia, abrió el estuche, del que sacó un laúd y se lo presentó. Lo cogió Safia y empleó cierto tiempo en afinarlo. Después empezó a tocarlo y, acompañándose, cantó con tanta maestría una canción sobre los tormentos de la ausencia que el califa y los otros invitados quedaron encantados. Terminada su canción, como la había cantado con mucha pasión y muchos movimientos, dijo la agradable Amina: «Toma, hermana, ya no puedo más y la voz me falla. Complace tú a la compañía tocando y cantando en mi lugar». «Con mucho gusto», respondió Amina, acercándose a Safia, que puso el laúd en sus manos y le cedió el lugar. Amina, después de probar si el laúd estaba afinado, lo tocó y cantó casi al mismo tiempo y sobre la misma materia, mas con tanta vehemencia y tan emocionada estaba, o mejor dicho, tan penetrada de las palabras que cantaba, que las fuerzas le faltaron al terminar. Zobeida le expresó su alegría. «Hermana», le dijo, «has hecho maravillas. Se ve a las claras que sientes el mal que exteriorizas tan vivamente». Amina no tuvo tiempo de agradecer esta alabanza. Se sentía tan angustiada en aquel momento que solo pensó en airearse, dejando al descubierto el cuello y los senos, no blancos como había que esperar de una mujer como ella, sino acardenalados y llenos de cicatrices, lo que horrorizó a los espectadores. No obstante, esto no la consoló y cayó desvanecida. Mientras Zobeida y Safia asistían a su hermana, uno de los monjes no pudo menos de decir: «Creo que habríamos hecho mejor pasando la noche al descubierto que entrando aquí, si hubiéramos sabido que íbamos a ver tales espectáculos». El califa, que lo oyó, se acercó a él y a los otros monjes y les dijo: «¿Qué significa todo esto?». El que había hablado le contestó: «Nosotros no lo sabemos mejor que tú, señor». «¿Cómo?». Así repuso el califa. «¿Vosotros no sois de la casa? ¿Acaso no podéis averiguar algo acerca de las 2 perras y de esta dama desvanecida y tan indignamente tratada?», dijo. «Señor», contestaron los monjes, «jamás en nuestra vida habíamos estado en esta casa. Hemos llegado un poco antes que vosotros». Esto aumentó el asombro del califa, quien añadió: «Tal vez este hombre que está con vosotros sepa algo», dijo. Uno de los monjes hizo signos al faquín para que se acercara y le preguntó si no sabía por qué las perras negras habían sido azotadas y por qué los senos de Amina estaban tan magullados. El faquín respondió: «Señor, puedo jurar por el gran Dios vivo que si vosotros no sabéis nada de esto, aquí ninguno de nosotros sabe más que los demás. Es cierto que yo soy de esta ciudad, pero nunca entré hasta hoy en esta casa, y si vosotros estáis extrañados de verme aquí, yo no lo estoy menos de hallarme en esta casa y en vuestra compañía», dijo. «Y aumenta aún más mi sorpresa el no ver a ningún hombre con estas mujeres». El califa, sus acompañantes y los monjes creían que el faquín era de la casa y que podría haberles informado lo que deseaban saber. El califa, decidido a satisfacer su curiosidad al precio que fuera, dijo a los otros: «Escuchad. Puesto que somos 7 hombres y nuestro asunto tiene que ver solo con 3 mujeres, obliguémoslas a que nos den la información que deseamos. Si no quieren de buen grado, podemos obligarlas por la fuerza», dijo.
El gran visir Jafar no estuvo de acuerdo con este parecer y le hizo ver las consecuencias que podría acarrearles, pero no dijo nada a los monjes sobre la personalidad del califa. Y dirigiéndole la palabra, como si fuera un mercader, le dijo: «Piensa, señor, que debemos conservar nuestra buena reputación. Recuerda la condición que estas mujeres nos han exigido para acogernos. Nosotros la hemos aceptado. ¿Qué se dirá de nosotros si no la cumplimos? Y aún seríamos más dignos de reprobación si nos sucede algún mal. Todo hace pensar que ellas tienen poder para hacernos arrepentir de nuestra conducta cuando nos han exigido la promesa de no preguntar el motivo de sus actos», dijo. Al llegar aquí, el visir llevó al califa aparte y le dijo en voz baja: «Señor, la noche ya no durará mucho. Debes tener un poco de paciencia, ¿sabes? Mañana por la mañana vendré a arrestar a estas damas y las llevaré ante ti. Entonces podrás enterarte de todo lo que quieras». Y aunque este consejo era muy razonable, el califa lo rehusó. Impuso silencio al visir, diciéndole que no podía esperar tanto tiempo y que quería en aquel mismo momento la aclaración que deseaba. Ya solo hacía falta determinar quién llevaría la voz cantante. El califa intentó que hablaran primero los monjes, pero estos se excusaron. Al fin se pusieron de acuerdo en que lo haría el faquín. Se estaba preparando para hacer la pregunta fatal cuando se le acercó Zobeida, después de haber socorrido a Amina, la cual había vuelto ya en sí. Como quiera que los había oído hablar en voz alta y con calor, les dijo: «Señor, ¿de qué habláis? ¿Qué os intriga?». Entonces el faquín tomó la palabra y le respondió: «Señora, estos huéspedes te suplican que tengas a bien explicarles por qué, después de haber maltratado a tus 2 perras, has llorado con ellas y por qué motivo la dama que se ha desmayado tiene el pecho lleno de cicatrices. Esto, señora, es lo que me han encargado que te pregunte». Zobeida, al oír estas palabras, tomó un aire altivo y, dirigiéndose al califa, a sus compañeros y a los monjes, les preguntó: «¿Es verdad, señores, que vosotros le habéis encargado preguntarme esto?», dijo. Ellos respondieron que sí, excepto el visir Jafar, que no dijo una palabra. Ante esta confesión, les dijo en un tono que demostraba cuán ofendida estaba: «Antes de concederos el favor que nos habéis pedido, para prevenir cualquier motivo de estar descontentas de vosotros, ya que estamos solas, lo hemos hecho con la condición de que no ibais a hablar de lo que no os importa, si no queríais oír cosas desagradables. Después de haberos recibido y obsequiado de la mejor manera posible, faltáis a vuestra palabra. La verdad es que esto nos ocurre por haberos dado demasiadas facilidades, lo cual no os excusa en absoluto y vuestro proceder no es correcto». Y dicho esto, golpeó fuertemente el suelo con los pies y dio 3 palmadas gritando: «¡Venid enseguida!». De pronto se abrió una puerta y entraron 7 esclavos negros, robustos y poderosos, con la espada en mano. Se apoderaron de los 7 hombres, los tiraron al suelo, los arrastraron al medio de la sala y se prepararon a cortarles la cabeza. Es fácil comprender cuál fue el susto del califa, quien se arrepintió, aunque demasiado tarde, de no haber querido seguir el consejo de su visir. Este desgraciado príncipe, Jafar, Masrur, el faquín y los monjes estaban a punto de pagar con la vida su indiscreta curiosidad. Pero antes de recibir el golpe mortal, uno de los esclavos dijo a Zobeida y a sus hermanas: «Poderosas y respetables señoras, ¿nos mandáis a cortarles el cuello?». «Esperad», así contestó Zobeida. «Antes debo interrogarles». «Pero señora», interrumpió el faquín asustado, «en nombre de Dios, no me hagas morir por falta de otro. Yo soy inocente, ellos son los culpables». «Ah, pero si pasábamos el tiempo tan agradablemente», dijo. «Estos monjes tuertos son la causa de toda desgracia», dijo. «No hay ciudad que se mantenga incólume ante gentes de tan mal augurio. Te suplico, señora, que no confundas al primero con el último. Piensa que es más hermoso perdonar a un miserable como yo, desprovisto de toda ayuda, que abrumarlo con tu poder y sacrificarlo a tu resentimiento». Zobeida, a pesar de su indignación, no pudo menos de reír por dentro ante las lamentaciones del faquín. Sin detenerse más con él, dirigió la palabra a los otros por segunda vez, diciéndoles: «Respondedme y decidme quiénes sois. De lo contrario, solo os queda 1 minuto de vida», dijo.
No puedo creer que seáis gente honrada y personas de autoridad o distinguidas en vuestro país, sea cual fuere, pues de otra manera habríais sido más considerados con nosotras. El califa, impaciente por naturaleza, sufría infinitamente más que los otros al comprobar que su vida dependía del mandato de una dama ofendida y justamente indignada. Pero empezó a concebir alguna esperanza cuando vio que ella quería saber quiénes eran todos, pues se imaginó que no lo haría matar cuando supiera su rango, por lo cual le dijo al visir, que estaba cerca de él, que declarara inmediatamente quién era. Pero el visir, prudente y sabio, quería salvar el honor de su majestad, y no queriendo hacer pública la gran afrenta que él mismo se había buscado, dijo: «Tenemos lo que merecemos». Por otra parte, aunque hubiese querido obedecer al califa, Zobeida se lo habría impedido, pues ella se había dirigido a los monjes y viendo que los tres eran tuertos, les preguntó si eran hermanos. Uno de ellos le contestó en nombre de los otros: «No, señora, no somos hermanos según la sangre, lo somos solamente como monjes, es decir, observando el mismo género de vida». «Tú», añadió, dirigiéndose a uno en particular, «¿eres tuerto de nacimiento?», le dijo. «No, señora», explicó el monje. «Lo soy a causa de una aventura tan sorprendente que si estuviera escrita todo el mundo se admiraría de ella. Después de esta desgracia, me hice rapar la barba y las cejas y me hice monje tomando el hábito que llevo», dijo. Zobeida hizo la misma pregunta a los otros dos, que le respondieron igual que el anterior. El último añadió: «Para que sepas, señora, que no somos gente vulgar y para que tengas alguna consideración con nosotros, ten presente que los tres somos hijos de reyes», dijo. «Aunque nunca nos hayamos visto antes de esta tarde, hemos tenido el tiempo suficiente de darnos a conocer los unos a los otros por lo que somos, y me atrevo a asegurarte que los reyes que nos han dado la vida han sido famosos en el mundo». Al oír esta explicación, Zobeida calmó su ira y dijo a los esclavos: «Dadles un poco de libertad, pero no os mováis de aquí. A los que nos cuenten su historia y el motivo que los ha traído a esta casa, no les hagáis ningún daño. Dejadlos ir donde quieran, pero no tengáis piedad de los que no quieran responder». «Señor», continuó Sarazad, «los tres monjes, el califa, el gran visir Jafar, el eunuco Masrur y el faquín estaban en medio de la sala, sentados sobre la alfombra, en presencia de las tres damas que estaban en el sofá y de los esclavos dispuestos a ejecutar las órdenes que ellas tuvieran a bien darles. El faquín, comprendiendo que se trataba de contar su historia para librarse de un peligro tan grande, tomó la palabra del primero y dijo: «Señora, tú ya conoces mi historia y el motivo que me ha traído a tu casa. Así, lo que tengo que contar pronto estará acabado. Tu hermana aquí presente me ha contratado esta mañana en la plaza, donde en mi condición de faquín estaba esperando que alguien me hiciera ganar algo. La he seguido hasta la casa de un mercader de vinos, un vendedor de almendras, nueces, avellanas y otros frutos. Después a casa de un confitero y a una droguería. Y desde allí, con mi cesto cargado tanto como fue posible encima de la cabeza, he venido aquí, donde habéis tenido la gentileza de soportarme hasta ahora. Es un favor del que me acordaré eternamente. Ya conocéis mi historia». Cuando el faquín terminó su narración, Zobeida, satisfecha, le dijo: «Está bien, márchate, y que no te veamos más». «Señora», repuso el faquín, «te suplico que me permitas seguir aquí. ¿No sería justo que, después de haber dado a los demás el placer de oír mi historia, yo no tuviera el de escuchar la suya?» Y dicho esto, se sentó en un extremo del sofá, muy contento al sentirse libre de un peligro que lo había alarmado tanto. Después tomó la palabra uno de los monjes, dirigiéndose a Zobeida como la principal de las señoras y porque ella le había ordenado hablar. Empezó de la siguiente manera: Historia del primer monje, hijo de rey. Señora, para que sepas cómo perdí mi ojo derecho y la razón que me obligó a tomar este hábito, empezaré por decirte que soy hijo de rey. Mi padre tenía un hermano que, como él, reinaba en un estado vecino. Este hermano tenía dos hijos, un príncipe y una princesa. El príncipe y yo éramos más o menos de la misma edad. Cuando yo había cumplido todas mis obligaciones,
El rey, mi padre, me otorgó una libertad aceptable, y yo iba regularmente todos los años a ver al rey, mi tío, permaneciendo en su corte durante 1 mes o 2, y luego volvía al palacio de mi padre. Estos viajes hicieron que mi primo el príncipe y yo llegásemos a una amistad entrañable. La última vez que estuve con él, me recibió con expresiones de ternura mayores aún que anteriormente, y queriéndome agasajar, hizo preparar un ágape de lo más suculento. Estuvimos durante mucho tiempo en la mesa y después de cenar muy bien, me dijo: ¿sabes a qué me he dedicado desde tu última visita? Hace 1 año, cuando tú ya te habías ido, empleé a muchos trabajadores para realizar una obra que tengo proyectada. He mandado construir un edificio que está terminado y que ya se puede habitar. Te gustará verlo. Pero antes debes hacerme juramento de fidelidad y de guardar el secreto. Son 2 cosas que te exijo, me dijo. Como la amistad y la sangre que nos unían no me permitían negarle nada, hice el juramento tal como él quería, sin dudarlo un instante. Después me dijo: espérame aquí, enseguida vuelvo. En efecto, no tardó en regresar. Venía acompañado de una dama de singular belleza y vestida magníficamente. No me dijo quién era y a mí me pareció que no debía preguntárselo. Nos sentamos a la mesa los 3 y estuvimos charlando de cosas intrascendentes y bebiendo de vez en cuando a la salud de todos. Después el príncipe me dijo: primo, no tenemos tiempo que perder. Hazme el favor de llevar contigo a esta dama a tal sitio donde verás una tumba con cúpula recientemente construida. La reconocerás fácilmente. La puerta estará abierta. Entrad juntos y esperadme allá. Yo iré enseguida. Fiel a mi juramento, no quise saber más. Ofrecí mi mano a la dama y, siguiendo las indicaciones de mi primo, la llevé felizmente bajo la luz de la luna sin extraviarme. Apenas llegamos a la tumba, vimos aparecer al príncipe, que nos seguía cargado con una jarra de agua, un azadón y un saquito lleno de yeso. El azadón le sirvió para demoler el sepulcro vacío que estaba en medio de la fosa. Fue sacando las piedras, una tras otra, y las puso ordenadamente en un rincón. Cuando las hubo quitado todas, cavó la tierra y vi una trampa que había dejado del sepulcro. Levantó la tapa y entonces pude ver la parte superior de una escalera de caracol. En aquel momento, dirigiéndose a la dama, mi primo le dijo: «Señora, por ahí se va al lugar de que te he hablado». Al oírlo, la dama se acercó y descendió, y el príncipe se impuso la obligación de seguirla, pero antes se dirigió a mí con estas palabras: «Primo, te estoy infinitamente agradecido por la fatiga que te has tomado. Gracias a Dios». «Pero, querido primo», le dije, «¿qué significa todo esto?» «Bástete lo que has visto y oído», me dijo. «Vete por donde has venido». Entonces no pude obtener otra respuesta y decidí dejarlo. Mientras volvía al palacio del rey, los vapores del vino se me subían a la cabeza. Pero llegué a mi aposento y me acosté. Al despertar a la mañana siguiente, al reflexionar sobre lo que me había acontecido la noche anterior y al recordar todos los detalles de tan rara aventura, me pareció que había sido un sueño. Suponiendo pues que lo había soñado, mandé recado para saber si el príncipe, mi primo, estaba en condiciones de recibirme. Pero cuando me dijeron que había pasado la noche fuera, que no se sabía lo que le habría ocurrido y que había inquietud en palacio, me convencí en la realidad de los hechos. Me apené en extremo y, sin dar parte a nadie, fui secretamente al cementerio público, donde había infinidad de tumbas semejantes a las que había visto. Me pasé todo el día contemplándolas todas, una tras otra, mas no pude descubrir lo que buscaba. Durante 4 días seguí buscando y buscando inútilmente. Debo advertir que durante este tiempo el rey, mi tío, estaba ausente. Hacía varios días que había salido de casa. Yo me aburría esperándolo, y luego de pedir a sus ministros que me excusaran a su regreso, me fui del palacio para ir a la corte de mi padre, de la que no tenía la costumbre de ausentarme por tanto tiempo. Dejé a los ministros del rey muy apenados por no saber qué había sucedido al príncipe mi primo. Pero para no violar el juramento que yo le había hecho de guardar su secreto, no me atreví a decirles lo que sabía, para tranquilizarlos un poco. Llegué a la capital donde residía mi padre y, contra la costumbre, encontré ante la puerta de su palacio fuertes contingentes de guardias que me rodearon al entrar. Pregunté la razón y el oficial me contestó: «Príncipe,
El ejército ha reconocido al gran visir en lugar de tu padre el rey, que ya no lo es, y te hago prisionero por mandato del nuevo rey. Después de decir esto, los guardias se apoderaron de mí y me condujeron ante el tirano. Imagina, señora, por un momento mi asombro y mi tristeza. El visir rebelde sentía desde mucho tiempo atrás un incontenible odio contra mí, y te contaré la razón. Desde mi primera juventud me gustaba ejercitarme con la ballesta. Un día yo tenía una en la terraza del palacio y me divertía tirando. Se puso ante mí un pájaro, apunté, pero erré el tiro y la flecha fue a dar por casualidad contra el ojo del visir, que estaba tomando el aire en la terraza de su casa y se lo vació. Cuando me enteré de tan mala fortuna, personalmente presenté mis excusas al visir, pero eso no impidió que siguiera resentido vivamente, de lo cual me daba pruebas cada vez que se presentaba la ocasión. Su ira explotó brutalmente cuando vio que me tenía en su poder, y al advertir mi presencia, vino a mí como un loco furioso, y hundiéndome un dedo en mi ojo derecho, me lo arrancó. Por ese motivo soy tuerto. El usurpador no se contentó con esta crueldad. Me hizo encerrar en una caja y ordenó al verdugo que me llevara muy lejos del palacio y me abandonase a las aves de rapiña después de cortarme la cabeza. El verdugo, acompañado de otro hombre, montó a caballo cargado con la caja y se detuvo en medio del descampado para ejecutar su orden. Menos mal que mis súplicas y lágrimas le conmovieron, y entonces me dijo: «Vete, sal enseguida del reino y no vuelvas más, pues de lo contrario encontrarás la muerte y serás la causa de la mía», me dijo. Le di las gracias por la actitud que había adoptado, y cuando me vi solo, me consolé de la pérdida de mi ojo porque me había librado de un mal mayor. En el estado en que me hallaba, avanzaba poco en mi camino. Durante el día me escondía en los sitios más seguros, y durante la noche proseguía mi marcha, tanto como mis fuerzas me lo permitían. Por fin, llegué a los estados del rey mi tío y me fui a la capital. Le conté detalladamente el trágico motivo de mi regreso y del triste estado en que me encontraba. Él exclamó: «¡Ah! ¿No era suficiente haber perdido un hijo? ¿Era necesario aún enterarme de la muerte de mi tan querido hermano y verte a ti en este deplorable estado?», me dijo. Me hizo saber también su inquietud por no tener noticia alguna de su hijo el príncipe, a pesar de las numerosas pesquisas que había llevado a cabo. Este desdichado padre lloraba cálidas lágrimas mientras me hablaba, y me pareció tan profundamente afligido que no pude resistir su dolor. Aunque había hecho juramento a mi primo, me fue imposible guardar el secreto, y le expliqué al rey su padre todo lo que sabía. El rey me escuchó, con lo que se consoló algo, y después contestó: «Ah, sobrino mío, la explicación que acabas de darme me trae un poco de esperanza. He sabido que mi hijo mandó construir este mausoleo y sé aproximadamente dónde está. Sumado a lo que tú recuerdas, creo que lo encontraremos. Solo que, como lo hizo construir secretamente y te ha exigido una reserva absoluta, pienso que debemos ir los dos de incógnito para evitar murmuraciones», dijo. Había, según me explicó a continuación, otro motivo para que el caso no fuese del dominio público. Era una razón muy importante, como se verá por la continuación de mi historia. Entonces nos disfrazamos los dos y salimos por una puerta del jardín que daba a la campiña, lo que nos valió para encontrar lo que buscábamos. Enseguida reconocí la tumba, lo cual me alegró mucho porque antes la había buscado inútilmente. Entramos y encontramos la trampa con la tapa de hierro echada sobre la escalera. Nos costó mucho levantarla, porque el príncipe la había sellado por dentro con el agua y el yeso de que he hablado, pero finalmente lo conseguimos. El rey mi tío bajó primero. Yo le seguía y descendimos 50 escalones. Al llegar abajo, encontramos una especie de antecámara, repleta de espeso humo y que olía muy mal. La luz de un bonito candelabro quedaba oscurecida por la humareda. De aquí pasamos a una cámara grande, sostenida por gruesas columnas e iluminada por otros varios candelabros. Había en medio una cisterna y se veían varias clases de alimentos ordenados a un lado. Nos llamó mucho la atención no ver a nadie. Enfrente había un sofá sobre un estrado, al que se subía por unos escalones y encima parecía que había una cama grande cuyas cortinas estaban cerradas. El rey subió y las descorrió,
encontrándose con el príncipe y la dama acostados, pero quemados y convertidos en carbón, como si los hubiesen arrojado a una hoguera y luego los hubiesen sacado antes de consumirse del todo. Lo que más me maravilló fue que ante un espectáculo tan horrible, el rey, en lugar de demostrar aflicción por ver al príncipe su hijo en aquel deplorable estado, le escupió en la cara, diciendo con indignación: «He aquí el castigo de este mundo. El del otro durará eternamente». Y no se contentó con decir eso, sino que se descalzó y pegó duramente a su hijo en la mejilla con su sandalia. No puedo expresar, señora, mi asombro por este comportamiento del rey mi tío, maltratando a su hijo muerto. «Señor», le dije, «aunque este asunto me es muy desagradable, me tomo la libertad de preguntar a vuestra majestad qué delito puede haber cometido el príncipe mi primo para merecer que trates así su cadáver». «Sobrino mío», respondió el rey, «he de confesarte que mi hijo, indigno de llevar este nombre, amaba a su hermana desde sus primeros años y ella le correspondía. Yo no me oponía a su naciente amistad, porque no sospechaba hasta dónde podían llegar. Entonces puse el remedio que estaba a mi alcance. No me contenté con llamar a mi hijo y hacerle los debidos e indignados reproches, haciéndole ver el horror de la pasión que estaban haciendo en él y la eterna vergüenza con que iba a cubrirse mi familia si persistía con sentimientos tan deshonestos. Lo mismo dije a mi hija y la encerré asegurándome de que no pudiera tener comunicación alguna con su hermano. Mas la desdichada se había tragado el veneno y todos los obstáculos que mi prudencia me hizo concebir contra su amor solo sirvieron para aumentarlo. Mi hijo, convencido de que su hermana seguía siendo la misma para él, con el pretexto de hacerse construir una tumba, se preparó esta habitación subterránea con la esperanza de que algún día lograría la libertad de su amada y la traería aquí. Ha escogido el tiempo de mi ausencia para forzar el retiro de su hermana. Este es un detalle que mi honor me ha impedido hacer público. Después de una acción tan nefasta, ha venido a encerrarse con ella en este lugar, que como ves, ha llenado de provisiones para poder disfrutar largo tiempo de sus incestuosos amores, que deben horrorizar a todo el mundo. Pero Dios no ha querido permitir esta abominación y ha castigado a los dos justamente», me dijo. Luego de estas palabras rompió a llorar y mis lágrimas se mezclaban con las suyas. Luego me miró y abrazándome me dijo: «Pero mi querido sobrino, si pierdo un hijo indigno, encuentro en ti a quien puede sustituirle con más dignidad». Las consideraciones que todavía hizo sobre el triste fin del príncipe y la princesa, su hija, nos arrancaron nuevas lágrimas. Volvimos a subir por la misma escalera y abandonamos aquel lugar funesto. Dejamos caer la tapa de hierro y la cubrimos con tierra y los materiales que habían servido para la construcción del sepulcro, con el fin de esconder del mejor modo posible aquel terrible efecto de la cólera de Dios. No hacía mucho tiempo que habíamos regresado al palacio sin que nadie se hubiera enterado de nuestra ausencia cuando oímos un inquietante ruido de trompetas, timbales, tambores y otros instrumentos de guerra. Una polvareda densa que oscurecía el aire nos hizo comprender enseguida que se trataba de la llegada de un importante ejército. El mismo visir que había destronado a mi padre y usurpado sus estados venía ahora para apoderarse de los del rey mi tío, con tropas innumerables. Este príncipe, que en aquel momento no disponía más que de la guardia ordinaria, no pudo resistir a tantos enemigos. Atacaron la ciudad y como las puertas les fueron abiertas sin resistencia, se hicieron dueños de la situación sin dificultad. Tampoco les costó mucho penetrar en el palacio del rey, que se defendió bravamente, pero fue asesinado tras vender cara su vida. Yo también combatí un poco, pero viendo que había que ceder a la fuerza, pensé en esconderme. Y tuve la buena suerte de escaparme dando un rodeo y fui a refugiarme en casa de un oficial del rey cuya fidelidad conocía muy bien. Atormentado por el dolor, perseguido por la adversidad, recurrí a una estratagema, que era la única posibilidad que me quedaba para conservar la vida. Me rapé la barba y las cejas y poniéndome este hábito de monje, salí de la ciudad sin que nadie me reconociera. Después me vi en la necesidad de alejarme del reino de mi tío, andando por caminos poco transitados. Evité pasar por las ciudades hasta que llegué al imperio del emir de los creyentes, el glorioso y poderoso califa Harún al-Rashid. Aquí cesó mi temor.
Entonces, preguntándome qué debía hacer, tomé la determinación de venir a Bagdad y echarme a los pies de este gran monarca, cuya generosidad es reconocida en todas partes. Lo conmoveré, me decía, con la explicación de una historia tan sorprendente como la mía. Sin duda alguna, tendrá piedad de un desventurado príncipe e imploraré su ayuda. Y luego de un viaje de varios meses, hoy he llegado a la puerta de esta ciudad y he penetrado al atardecer. Habiéndome detenido un poco para tomar aliento y para decidir hacia qué lado dirigiría mis pasos, he aquí que este otro monje llegó también como un viajero. Nos saludamos y yo le dije: «Por lo que se ve, tú eres extranjero como yo». Me respondió que no me equivocaba. Precisamente en aquel momento llegó el tercer monje, a quien aquí veis. Nos saludó y nos informó que también él es extranjero y recién llegado a Bagdad. Como hermanos, nos juntamos y decidimos no separarnos. Sin embargo, ya era tarde y no sabíamos dónde pasar la noche en una ciudad que nos es totalmente desconocida y en la que no habíamos estado nunca. Pero habiéndonos conducido nuestra buena suerte delante de esta casa, nos hemos tomado la libertad de llamar. Vosotras nos habéis recibido con tanta caridad y bondad que no sabemos cómo agradecéroslo. He aquí, señora, lo que me has ordenado contar, es decir, por qué he perdido mi ojo derecho, por qué tengo el mentón y las cejas afeitadas y por qué me hallo en vuestra casa. Zobeida contestó: «Ya basta, estamos satisfechas, vete donde quieras». El monje se excusó y suplicó a la dama que le permitiera quedarse para tener la satisfacción de escuchar la historia de los otros dos hermanos, a quienes no podía honradamente abandonar, y la de los otros tres personajes. La historia del primer monje pareció extraordinaria a todos, particularmente al califa. La presencia de los esclavos con las espadas desenvainadas no le impidió decir en voz baja al visir: «¿Sabes? Desde que era niño he oído muchas historias, pero ninguna se parece a la de este monje». Y mientras él decía esto, tomó la palabra el segundo y, dirigiéndose a Zobeida, comenzó: «Historia del segundo monje, hijo de rey. Señora, para obedecer a tu mandato y contarte por qué rara aventura soy tuerto del ojo derecho, he de explicar la historia de mi vida. Acababa yo de salir de la infancia cuando el rey mi padre, pues habéis de saber, señora, que he nacido príncipe. Viendo que en mí había muchas cualidades, hizo lo que estaba a su alcance para cultivarlas. Me rodeó de hombres que sobresalían en ciencias y en bellas artes. Así, apenas supe leer y escribir, aprendí de memoria el Corán entero, ese maravilloso libro que contiene los fundamentos, los preceptos y las reglas de nuestra religión. Y para instruirme bien, leí las obras de los autores más reconocidos, los cuales iluminaron mi mente. A lo aprendido en los libros, hay que añadir todas las tradiciones orales recogidas de nuestros profetas por sus mejores contemporáneos. No me bastaba informarme de todo lo referente a nuestra religión, pues también estudié a fondo nuestra historia. Me perfeccioné en las bellas letras con la lectura de nuestros poetas y con la composición de versos. Me interesé por la geografía, por la cronología y por la pureza de nuestra lengua, pero sin descuidar ninguno de los ejercicios que convienen a un príncipe. Lo que más me gustaba de todo, y en lo que sobresalí, fue la formación de los caracteres de nuestra lengua árabe. Tanto progresé en este punto que sobrepasé a los escritores más famosos de nuestro reino. La buena reputación fue un premio que yo no merecía. No solo corrió la voz de mis talentos por el reino de mi padre, sino que llegó hasta la corte de las Indias, cuyo poderoso monarca, deseoso de conocerme, envió un embajador con ricos presentes para pedir a mi padre que yo fuera allí, a quien por varios motivos le satisfizo mucho aquella embajada. Estaba persuadido de que nada convenía tanto a un príncipe de mi edad como viajar por cortes extranjeras, y por otra parte, estaba interesado en ganarse la amistad del sultán de las Indias. Partí pues con el embajador, pero con poco equipaje a causa de las largas distancias y las dificultades del camino. Hacía un mes que habíamos salido, cuando a lo lejos observamos una nube de polvo, de entre la cual aparecieron 50 hombres de a caballo bien armados. Eran ladrones que se nos acercaban al galope.
Como nosotros teníamos 10 caballos cargados con nuestro equipaje y con los presentes que yo debía hacer al sultán de las Indias de parte del rey mi padre, y éramos pocos, es fácil comprender que estos ladrones vinieran decididamente hacia nosotros. Incapaces de rechazarlos por la fuerza, les dijimos que éramos embajadores del sultán de las Indias y que confiábamos en que no nos harían ningún daño por el respeto que le debían. Creímos que de esta manera sería posible salvar nuestros equipajes y nuestra vida, mas los ladrones nos respondieron insolentemente: ¿Por qué vamos a respetar al sultán vuestro señor? No somos súbditos suyos y ni siquiera estamos en sus dominios. Dichas estas palabras, nos rodearon y nos atacaron. Me defendí tanto como pude, pero sintiéndome herido y viendo que el embajador con toda su gente, la mía, habían sido arrojados al suelo, aproveché las pocas fuerzas que le quedaban a mi caballo, herido también en la refriega, para alejarme de ellos. Estuve espoleándolo mientras pudo llevarme, mas cayó de repente y murió en el acto por el cansancio y la sangre que había derramado. Huí de allí sin perder tiempo y advirtiendo que nadie me seguía, deduje que los ladrones no querían separarse del botín que habían alcanzado. Seguí andando al día siguiente y en los sucesivos, sin hallar lugar donde pararme. Al cabo de un mes, descubrí una gran ciudad con muchos habitantes y muy bien situada, rodeada de ríos y con un clima primaveral todo el año. Las cosas agradables que se ofrecieron entonces a mi vista me produjeron alegría y alejaron momentáneamente la tristeza mortal en que me tenía sumido mi estado. Mi cara, mis manos y mis pies eran de un color oscuro, porque el sol me había quemado, y de tanto andar, mi calzado se había destrozado. Tuve entonces que seguir caminando descalzo, además de que mis vestidos ya eran harapos. Entré en la ciudad para hablar con alguien e informarme del lugar donde me encontraba. Me dirigí a un sastre que estaba trabajando en su tienda. Por mi juventud y mi porte, que me hacían parecer distinto de lo que aparentaba, me hizo sentar cerca de él. Me preguntó quién era, de dónde venía y qué me había llevado allí. No le escondí nada de lo que me había ocurrido y también le expliqué quién era. El sastre me escuchó con atención, pero cuando acabé de hablar, en lugar de consolarme, aumentó mis penas al decirme lo siguiente: Guárdate de repetir a nadie la confidencia que acabas de hacerme, pues el príncipe que reina en estos lugares es el enemigo más encarnizado que tiene el rey tu padre, y es seguro que se ensañará en ti si sabe que has llegado a esta ciudad. Yo no dudé de la sinceridad del sastre cuando me dijo el nombre del príncipe. Pero como la enemistad entre él y mi padre no tiene nada que ver con mis aventuras, permíteme, señora, que no me detenga en su relato. Agradecí al sastre su información. Le dije que seguiría sus consejos y que nunca olvidaría el descanso que me valió su hospitalidad. Pensando que yo debía tener hambre, mandó traerme manjares e incluso me ofreció alojamiento en su casa, lo que yo acepté. Algunos días después, al comprobar que yo estaba repuesto de mi fatiga por el largo viaje que acababa de hacer, y enterado como estaba de que la mayor parte de los príncipes de nuestra religión, como precaución contra los reveses de fortuna, solían aprender algún arte u oficio para casos de necesidad, me preguntó si yo sabía alguno para poder vivir sin ser una carga para nadie. Le contesté que sabía ambos derechos, que era gramático poeta, y sobre todo que sabía escribir muy bien. Él me respondió lo siguiente: Con todo esto que acabas de decirme, buen señor, no ganarás ni un pedazo de pan en este país. Nada hay más inútil que esta clase de conocimiento, ¿sabes? Si quieres hacerme caso, añadió, ponte un vestido holgado y como eres robusto y joven, vete a los bosques cercanos a leñar. Después vienes a vender la leña a la plaza y te aseguro que podrás vivir sin depender de nadie. Así podrás esperar que el cielo te sea favorable y disipe la nube de infortunio que ahora atraviesa tu vida y te obliga a esconder tu linaje. Yo me ocuparé de procurarte una cuerda y un hacha, me dijo. El miedo de ser reconocido y la necesidad de vivir me obligaron a seguir su consejo, a pesar de la humillación y el esfuerzo que suponía aquella clase de trabajo. Al día siguiente, el sastre me compró un hacha, una cuerda y un vestido corto, y presentándome a los pobres conocidos suyos que se ganaban la vida de la misma manera, les pidió que me acompañaran. Me llevaron al bosque y desde el primer día
traje un buen haz de leña sobre la cabeza, que vendía media pieza de oro en moneda del país, pues aunque el bosque estaba cerca, la leña era cara en aquella ciudad, porque había poca gente dispuesta a tomarse el trabajo para ir a cortarla. En poco tiempo gané mucho dinero y le devolví al sastre el que me había adelantado. Hacía ya un año que vivía de este modo, cuando un día en que me había internado en el bosque más que de costumbre, llegué a un lugar muy agradable y me dispuse a cortar leña. Al arrancar la raíz de un árbol, descubrí un aro de hierro adosado a la puerta de una trampa del mismo metal. Limpié enseguida la tierra que la cubría, la levanté y vi una escalera por la que descendí con mi hacha. Después del último peldaño, me encontré en un espacioso palacio que me produjo gran admiración por la luz que lo iluminaba, como si estuviera en el lugar de la tierra más soleado. Avancé a lo largo de una galería sostenida por columnas de jaspe, con bases y capiteles de oro macizo, pero al ver venir hacia mí a una dama de aire noble y de una belleza extraordinaria, aparté mi mirada de todo lo que había para solo fijarme en ella. Para que no tuviera que llegar hasta mí, corrí hacia ella, y mientras yo le hacía una profunda reverencia, me dijo: ¿Quién eres? ¿Eres hombre o genio? Soy hombre, contesté levantándome. Y no tengo ninguna relación con los genios, señora, dije yo. Pues, ¿por qué aventura te encuentras aquí?, preguntó suspirando. Hace 25 años que resido en este lugar y durante todo este tiempo no he visto a ningún hombre, dijo. Su extraordinaria belleza, que ya me había deslumbrado, la dulzura y los modales con que me recibía, me dieron valor y pude decirle: Señora, antes de tener el honor de satisfacer tu curiosidad, permíteme decirte que experimento un gozo infinito con este encuentro imprevisto, que me ofrece la oportunidad de consolarme de la aflicción en que me hallo y tal vez la de hacerte más feliz de lo que eres. Le conté con toda fidelidad por qué extraño suceso se encontraba ante el hijo de un rey en aquella situación, y cómo el azar había querido que yo descubriese la entrada de su prisión, magnífica pero enojosa, según las apariencias. «Ay, príncipe», dijo suspirando otra vez, «tienes razón al creer que esta rica y lujosa cárcel es una morada enojosa. Los lugares más hermosos no gustan cuando se está en ellos contra la propia voluntad. Tú tienes que haber oído hablar alguna vez del gran Epitimaro, rey de la isla de Ébano, así llamada por la gran cantidad de esa preciosa madera que produce. Yo soy la princesa, su hija. El rey mi padre me había escogido como esposa de un príncipe que era primo mío. Pero la primera noche de mi boda, en medio de las alegrías de la corte y de la capital del reino de la isla de Ébano, antes de entregarme a mi marido, un genio me arrebató. En aquel momento me desvanecí, perdí el conocimiento, ¿sabes? Y al recobrarme, me hallé en este palacio. Durante muchos años no encontré consuelo, pero el tiempo y la necesidad me han acostumbrado a ver y sufrir al genio. Hace 25 años que estoy en este lugar, donde tengo en abundancia todas las cosas necesarias para la vida, y cuánto puede satisfacer a una princesa que anhele joyas y adornos. Cada 10 días el efrid viene a pasar la noche conmigo. No viene más a menudo y la excusa que aduce es que está casado y que su mujer se pondría celosa si conociera sus infidelidades. Sin embargo, siempre que tengo necesidad de él, de día o de noche, toco un talismán que hay en la entrada de mi habitación y el genio aparece. Hace 4 días que estuvo aquí, por lo que no lo espero hasta dentro de 6. Por eso podrás, si te parece bien, gozar de mi compañía durante 5 días, y yo procuraré servirte según tu mérito y tu condición. Yo, que habría quedado muy satisfecho si hubiera obtenido lo que se me ofrecía después de pedirlo, no rehusé una invitación tan gentil. La princesa me introdujo en un baño limpísimo, el más grato y suntuoso que imaginarse pueda. Cuando salí, en lugar de mi vestido, encontré otro muy rico, el cual me puse no solo por lo hermoso que era, sino para hacerme digno de estar con ella. Nos sentamos en un sofá soberbiamente tapizado y con almohadones para apoyarse, adornados con los más bellos brocados de las Indias. Poco tiempo después, puso sobre una mesa deliciosos manjares. Comimos juntos, pasamos el resto del día muy agradablemente y por la noche me recibió en su cama.
Al día siguiente, como ella no dejaba de ingeniarse para complacerme, me sirvió para la comida una botella de vino añejo, el más excelente que se pueda gustar, y quiso, por cortesía, beber algunos sorbos conmigo. Cuando mi cabeza estaba caliente por aquel delicioso vino, le dije: «Bella princesa, hace demasiado tiempo que estás enterrada viva. Sígueme, ven a gozar de la luz del verdadero día, de la que estás privada desde hace tantos años. Abandona la falsa iluminación de que disfrutas aquí». «Príncipe, no digas eso». Así contestó con una sonrisa a los labios. «Para mí no es nada el más radiante día del mundo si de 10 jornadas me das 9 y dejas una Lefrid». «Princesa, es evidente que dices esto por miedo al genio», repuse yo. «Pero le temo tan poco que voy a romper su talismán con las indescifrables letras que tiene escritas. Que venga. Yo lo espero. Por terrible que sea, le haré sentir el peso de mi brazo. Juro exterminar a todos los genios del mundo y a él el primero». La princesa, que sabía las consecuencias, me pidió por Dios que no tocara el talismán y me dijo: No, por favor, te lo pido. Esta será nuestra perdición. Yo sé de Efrid más que tú», me dijo. Los vapores del vino me impidieron hacer caso de las razones de la princesa. Di una patada al talismán, que se hizo añicos, y en el acto el palacio se estremeció como si fuese a desplomarse con un ruido espantoso, semejante al de un trueno, acompañado de un relámpago y de una terrible oscuridad. El horroroso estrépito disipó en un instante los efectos del vino y me hizo comprender, aunque demasiado tarde, la falta que había cometido. Ella me respondió espantada y sin pensar en su propia desdicha, diciendo: «Eres hombre muerto si no te marchas». Yo seguí su consejo, pero estaba tan asustado que olvidé el hacha y las babuchas. Apenas llegué a la escalera por donde había bajado, el palacio encantado se entreabrió y vi que por un corredor aparecía el genio. Encolerizado, preguntó a la princesa: «¿Qué te ha pasado y por qué me llamas?». Es una indisposición», así le contestó la princesa. «Es una indisposición que me ha obligado a buscar la botella que ves aquí. He bebido 2 o 3 sorbos y, por mala suerte, he dado un paso en falso y he caído sobre el talismán que se ha roto». Al oír esta respuesta, el furioso Efrid le dijo: «Eres una impúdica y una mentirosa. ¿Por qué están aquí esta hacha y estas babuchas?» No las había visto hasta ahora», así repuso la princesa. «Tal vez con la impetuosidad con que has venido, las has traído contigo al pasar por algún lugar, cogiéndolas sin darte cuenta». Pero el genio siguió insultándola y dándole golpes que yo podía oír. No tuve la fortaleza de escuchar los lastimeros gemidos y los gritos de la princesa tan cruelmente tratada. Yo me había quitado ya el vestido que ella me hizo poner y llevaba el mío, el cual lo había dejado junto a la escalera el día anterior al salir del baño. Al llegar arriba eran más vivos mi dolor y mi compasión porque yo había sido la causa de tan horrible desgracia y porque, abandonando a la más bella princesa de la tierra a la crueldad de un genio implacable, yo resultaba un criminal y el más ingrato de los hombres. «Es verdad», me decía a mí mismo, «que lleva 25 años encarcelada, pero aparte la libertad, tiene todo lo que se pueda desear para ser feliz. Mi impulso irreflexivo pone fin a su bienestar y la somete a un cruel e implacable demonio». Bajé la tapa de la trampa, la cubrí de nuevo con tierra y volví a la ciudad con la leña que había cortado, pero sin saber qué hacía, debido a la gran aflicción que me dominaba. El hospitalario sastre demostró una gran simpatía al verme, diciendo: «Me ha inquietado mucho tu ausencia a causa del secreto de tu nacimiento que me confiaste. Ya no sabía qué pensar y temía que alguien te hubiera reconocido. Dios sea alabado por tu retorno», dijo. Entonces di las gracias por su interés y el afecto que me profesaba, pero no le dije nada de lo acontecido ni por qué volvía sin hacha y descalzo. Me retiré a mi aposento, donde me estuve reprochando 1000 veces mi imprudencia. Nada habría igualado la felicidad de la princesa y mía si me hubiera contenido y no hubiese roto el talismán, pensaba. Mientras me iba abandonando a estos deprimentes pensamientos, entró el sastre y me dijo: «Príncipe, un anciano a quien no conozco acaba de llegar con tu hacha y tus babuchas, que ha encontrado en el camino, según dice.
Se ha enterado por tus compañeros de trabajo que vives aquí. Ven a hablar con él. Creo que quiere dártelas personalmente, me dijo. Estas palabras me hicieron mudar de color y sentí cómo me temblaba el cuerpo. El sastre me preguntó el porqué de mi alteración cuando el piso de mi habitación se abrió. El viejo, que no había tenido la paciencia de aguardar, apareció con el hacha en las babuchas. Era el efrit raptor de la bella princesa de la isla de Ébano, el cual se había disfrazado de este modo después de haber tratado tan bárbaramente a la doncella. Nos dijo esto: yo soy un efrit, hijo de la hija de Iblis, príncipe de los genios. ¿Es esta tu hacha?, añadió dirigiéndose a mí. ¿Son estas tus babuchas? Y sin darme tiempo de responder, cosa que no habría podido hacer porque su temible presencia me había trastornado, me cogió por el talle, me arrastró fuera de la habitación y, remontando hacia lo alto, me llevó hasta el cielo con tanta fuerza y rapidez que advertí la altura a que nos encontrábamos antes que el camino recorrido en pocos segundos. Descendió a la tierra con la misma celeridad y, golpeándola con el pie, se abrió y penetramos en ella de manera que en un abrir y cerrar de ojos estuvimos en el palacio encantado, ante la bella princesa de la isla de Ébano. ¡Ah, qué horrible espectáculo! No sabes, vi algo que me partió el corazón. La princesa estaba desnuda, cubierta de sangre y tendida en el suelo, más muerta que viva y con las mejillas bañadas en lágrimas. Mostrándome su estado, le dijo: «Malvada, ¿es este tu amante?». Ella dirigió hacia mí su lánguida mirada, a la vez que contestaba tristemente: «No lo conozco. Es la primera vez que lo veo, señor». «¿Cómo?», exclamó el genio. «Él es el responsable de la situación en que te encuentras, ¿y aún osas decir que no lo conoces?». «Si no lo conozco, señor», insistió la princesa. ¿Quieres que ahora diga una mentira que lo va a perder? Entonces, si nunca lo has visto, coge esta espada y córtale la cabeza», dijo el genio, desenvainando la espada y poniéndola en sus manos. «¡Ah!», exclamó ella. ¿Cómo puedo hacer lo que me mandas? Mis fuerzas están tan agotadas que no puedo ni levantar la espada. Y si pudiera, ¿tendría el valor de matar a una persona a quien no conozco, inocente? «El rehusar lo que te ordeno me confirma tu delito, ¿sabes?», dijo entonces el efrit a la princesa. A continuación, dirigiéndose a mí, prosiguió: «¿Y tú? ¿Tú la conoces?». Yo habría sido el más ingrato y malvado de los hombres si no hubiera sido tan fiel con la princesa como ella acababa de serlo conmigo. Siendo precisamente yo la causa de su desdicha, le respondí al genio: «¿Cómo voy a conocerla yo si es la primera vez que la veo?». «Si es así», dijo el genio, «toma esta espada y córtale la cabeza. A este precio te dejaré en libertad, pues así quedaré convencido de que, como dices, nunca la has visto hasta ahora». «Está bien», contesté. Cogí la espada de su mano y me acerqué a la bella princesa de la isla de Ébano, no para ejecutar lo que me ordenaba el efrit, sino para hacerle ver con mis gestos, en la medida de lo posible, que como ella estaba dispuesta a sacrificar su vida por mi amor, yo iba a inmolar la mía por el suyo. La princesa comprendió mi decisión. A pesar de su aflicción y su dolor, me lo dio a entender con una mirada llena de agradecimiento, que expresaba su satisfacción al ver que yo estaba dispuesto a hacer lo mismo por ella. Entonces di unos pasos atrás y, arrojando la espada al suelo, le dije al genio: «Yo sería eternamente despreciable ante todos los hombres si tuviera la vileza de matar. No digo ya a una persona a quien no conozco, sino a esta pobre dama en el estado en que se encuentra, próxima a entregar el alma. Haz conmigo lo que quieras, puesto que estoy bajo tu poder, pero no puedo obedecer tu bárbaro mandato», dije yo. «Veo que me estáis desafiando los dos e insultándome por mis justos celos, mas por el trato que vais a sufrir, os enteraréis de lo que soy capaz», dijo el genio. Entonces cogió la espada y cortó una mano de la princesa, la cual, con la otra mano, me hizo un gesto de despedida eterna. Más no podía hacer, pues con la sangre que ya había perdido y la que se le iba por la muñeca, no sobrevivió más que unos momentos a esta última crueldad, ante la cual me desvanecí. Al volver en mí, me quejé al genio porque me hacía languidecer esperando la muerte y le dije: «Mátame ya.
Estoy preparado para recibir el golpe decisivo. Lo estoy esperando de ti como el mayor favor que puedas hacerme. Pero en lugar de concedérmelo, me contestó: he aquí cómo tratan los genios a las mujeres sospechosas de infidelidad. Ella te ha recibido aquí, y si estuviera seguro de que te había concedido algo más, te mataría ahora mismo. Pero me contentaré convirtiéndote en perro, en asno, en león o en pájaro. Escoge uno de estos cambios. Te dejo elegir, me dijo. Estas palabras me hicieron concebir alguna esperanza de ablandar su corazón y le dije: calma tu cólera, y ya que no quieres quitarme la vida, concédemela con generosidad. Me acordaré siempre de tu clemencia si me perdonas, igual que el mejor hombre del mundo perdonó a un vecino suyo que le tenía una envidia mortal. El genio me preguntó qué había pasado entre esos dos vecinos y me aseguró que tendría la paciencia de escuchar esa historia. He aquí de qué manera se la conté. Creo, señora, que no os va a molestar que os la cuente también a vosotras.